conversemos acerca de las experiencias que tenemos como mujeres en esta área donde muchas veces somos poquitas, pero buenas, y podamos también vernos reflejados, yo creo, en la trayectoria que tienen nuestras invitadas, ¿no es cierto? Han hecho muchas cosas, así que espero que podamos, ¿no es cierto?, nutrirnos de toda esta experiencia. Voy a invitar a cada una de nuestras invitadas a pasar. Las voy a presentar primero y de ahí luego se van a ir acomodando aquí en la mesita, ¿sí? Nuestra primera invitada es Karina Durney Sepúlveda, es ingeniera informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, así que vuelve al alma mater. Ingeniera comercial de la Universidad de Valparaíso, máster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Está certificada en transformación digital en el MIT, certificada en profesores de emprendimiento de Babson College, certificada en diseño de productos de servicio de IA en MIT también y consultora senior en transformación digital y socia de RedMat. Actualmente ella es socia y directora ejecutiva de TW Group y Duter. Ambas son empresas de software, aplicaciones móviles y consultoría de innovación. Es también académica de la Universidad Adolfo Ibáñez del 2014, directora de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso y presidenta de Negocios y Tecnologías de esta Cámara. Así que, nada más que decir. Karina, bienvenida. Muchas gracias por la presentación, gracias a los que están acá. Sé que estamos compitiendo con un fin de semana largo, que competimos con el Pisco Sour después del almuerzo, así que voy a tratar de hacerlo entretenido. Es relativamente corta mi presentación. Bueno, yo quise ponerle este nombre, Innovar y Emprender, la aventura de transformar tu vida, que es como un poco, es mi historia. Entonces, bueno, como esta es mi alma, aquí yo digo, aquí me crié, y ahí está la foto mía, miren qué ochentera se ve la foto, súper ochentera. Yo soy la más chiquitita ahí, y esa era mi amiga del alma, y que estudiábamos juntas, pues típico que uno tiene como su best friend, así que ahí estábamos acá estudiando. Empecé a estudiar en el 93, salí en el 96, no me eché ni un ramo, así que feliz, creo que fue la mejor elección de mi vida haber escogido esta carrera de ejecución informática. Aprendí muchísimo, profesores buenísimos. Silvana, tú estabas recién llegando, eras como una niñita recién egresada, jovencita, y estabas ahí, y fuiste mi profe y me enseñaba redes neuronales en ese tiempo. Mira qué visionaria. Yo de repente como que no entendía nada porque era muy polla, entonces, pero no, siempre te admiré, Silvana. Así que, bueno, después egresé y no lo coloqué acá, pero me puse a trabajar en Chilquinta Energía. Hice mi memoria y mi tesis. Súper bien, después de mi tesis me dijeron quédate trabajando acá y me puse a trabajar ahí, y típico de uno cuando es joven, que estuve como 4 o 5 meses y me ofrecieron una pega acá, que en el Mercurio de Valparaíso, y me fui para allá. Las cosas de la vida, uno toma decisiones, ¿cierto? Y estuve 16 años, hoy día ya nadie aguanta tanto tiempo en el mundo privado, 16 años. Partí programando, literalmente, y después terminé siendo jefa, gerenta de un área de sistemas, a cargo de la parte de los data centers, del software, todo, hasta la compra de las impresoras, todo tenía que verlo, y aprendí muchísimo, y me pasaba esto. Me pasaba que mi día a día era, al principio, mucho programar. Siempre me ha gustado programar, ahora ya no programo, vendo software y enseño, pero no programo, aunque me encantaría hacerlo de nuevo. Y bueno, estaba haciendo software y venía un gerente y me decía, oye, súper bien, pero hay que cambiar esto otro, y me cambiaba las cosas cada rato, y a mí me daba mucha rabia, la verdad. Y así yo traté de entender un poco la mentalidad de los comerciales, que eran gerentes comerciales, y dije, tengo que estudiar otra cosa. Y así fue cuando estudié ingeniería comercial, ya trabajando, ya llevaba, no sé, 13 años, y me puse a estudiar ingeniería comercial, aparte del trabajo, estudiar en la Universidad del Paraíso. Estudié ingeniería comercial y me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque los informáticos a veces somos un poco cuadrados. 0 o 1, somos bien así como que nos gustan las cosas muy cuadradas, y la ingeniería comercial me abrió un poco, me hizo hacer un poquito más flexible,
Y entre medio de este estudio, trabajo, tengo a mi hija, que es mi princesa, ahí, y en el trabajo, o sea, tengo 2 grandes hitos, mi hija y un proyecto de software grande, que hoy día todavía existe, no sé cómo funciona en realidad, que se llama Texus, le puse Texus, y después yo analizo y todo lo que he hecho empieza con T, no sé por qué, pero la cosa es que eso era como Team Extreme Suscripciones, era un software que yo hice para el Grupo Mercurio, que al final lo hice para Valparaíso y terminé implementándolo en todo Chile. Lo divertido fue que este software lo vendían en España más de $1 millón, era muy caro para empresas de medio, y no había plata para comprar un software tan caro, y yo me atreví a ir a hablar con un gerente y le dije, oiga, yo hago el software, pero ¿cómo? ¿Y a qué precio? No, dije yo, $200.000, lo hago con alumno en práctica, así de jugar, y bueno, al final lo hice. Me costó 2 años en ese tiempo hacer ese software, hasta fines de semana tenía que trabajar haciendo software, porque tenía que cumplir con mi promesa, y el sistema, bueno, funcionó, un éxito total, felizmente, lo hice con muchos alumnos en práctica, porque había que hacerlo barato, pero, y después ya estaba haciendo este software, lo implementé por todo Chile, fue fantástico, entre medio terremotos, cosas pasaron, y bueno, dije yo tengo que seguir estudiando, porque siempre me ha gustado estudiar, entonces al final empecé a evaluar distintos tipos de estudios y me encantó la idea de estudiar un máster en innovación, quería volar y hacer volar mi cabeza, explotarla, literal, y de hecho, les voy a ser sincera, nunca lo he dicho, pero postulé a un doctorado en la Santa María, acá. Y me dijeron que no. Me dijeron, no, usted no puede estudiar esto porque está trabajando y si estudia, en ese tiempo, me dijeron, si quiere estudiar un doctorado tiene que dejar de trabajar. Así. Entonces yo no quería dejar de trabajar, obviamente. Entonces dije, ya, no estudio. Y creo que fue lo mejor que me pasó, porque, no sé, que no podría haber dejado de trabajar y bueno, y decidí estudiar este máster en innovación, que realmente esto me voló la cabeza. Porque cuando estaba estudiando este máster y aprender de innovación y de todas las metodologías que hay detrás, después tuvimos el típico viaje de magíster y conocí Silicon Valley, conocí Stanford, conocí Google, Facebook, todo este ambiente de Silicon Valley que me encantó, quedé alucinada. O sea, que realmente dije yo, no, esta cuestión ya no puedo estar más feliz, toqué la estrella, estaba feliz. Y me tocó hacer, ahí estoy, ahí si ven, bueno, estoy en distintos lugares, me encantó la cultura, me encantó todo. Y me pasó algo bien curioso, que tenía que hacer mi tesis del magíster y tenía que hacer una gran innovación, supuestamente. Y voy a hablar con una persona de la empresa donde yo trabajaba en 16 años y le digo a un gerente, tengo que hacer una gran innovación que es mi tesis, me gustaría hacer algo para esta empresa, algo bien disruptivo. Y adivinen lo que me dijeron. No estamos para esas cosas, mijita. Así que yo dije, estoy puro tonteando y voy a hacer mi tesis, mi empresa. Y creé mi empresa, lo típico, buscar un problema, y en ese tiempo, en el 2011, 2012, estaba el tema de Twitter, las redes sociales estaban empezando a entrar muy fuerte, temas de campañas electorales, ahí vemos Obama con el Yes We Can, muy fuerte, y yo dije, bueno, voy a empezar con temas de redes sociales, una plataforma, y creé una plataforma y le puse TW Social, si se dan cuenta repito la T, pero TW era de Twitter, porque era Twitter social. Entonces hice esta plataforma, nació en el 2012, fue mi tesis, levanté Capital Corfo, levanté 3 veces Capital Corfo, viajé, la verdad que aprendí muchísimo con esta plataforma, llegué a tener 15.000 usuarios, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que de los 15.000 usuarios menos de un 5% pagaba. Porque era el típico freemium, ¿verdad? Entonces me di cuenta que tenía que estar cambiando porque esta plataforma se conectaba a Twitter en ese tiempo, ahora X, y hacía crecer las cuentas. De hecho, yo fui mi propio laboratorio, entonces yo llegué a tener, no sé, pues 15.000 seguidores en Twitter en menos de un mes, entonces hacía estas cosas como lo que hoy día le llamamos los bots, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo yo era visionaria y ya estaba haciendo bots. Entonces, y cambiaba cada rato Twitter sus condiciones, sus API. Entonces yo tenía que estar a cada rato desarrollando y modificando la plataforma y eso es costoso igual. Uno está entusiasmado, oye, hay que cambiar, pero con menos de un 5% de usuario no se sostiene. Y esos primeros años yo los sostuve básicamente con Corfo. O sea, era yo, un socio, una diseñadora y ahí andábamos para todos lados tratando de vender.
Y bueno, y ahí está, po, mi camino de emprendimiento, mi primer emprendimiento, fallas y aciertos. La primera web era terriblemente fea. Miren la primera pantalla, parecía una página de jardín infantil. No, en ese tiempo mi diseño era, mi forma de diseñar era muy mala. De hecho, le pedí a mi hermano, que es arquitecto, que me diseñara el logo y parecía un perrito medio bipolar porque tenía un ojo de cada color. Era muy raro el perrito, si se dan cuenta. Y yo no sé, dije yo quiero hacer algo entretenido, entonces creé como una marca con un perrito, pero nada que ver, no era veterinaria la cosa, entonces, pero uno se equivoca. Y bueno, y ahí ven todas las iteraciones de mi logo, hasta que después le pusimos como esto, como ecosistema, y para reclutar necesitaba desarrolladores secos, y mi socio en ese tiempo era super gamer, y empezó a jugar con personas de España, típico de todos estos juegos. Y así fue como contratamos un matemático súper experto en España, un chico que tenía 17 años, y él empezó a desarrollar con nosotros, ¿ya? A distancia, en ese tiempo con Skype, porque no existía ni Zoom ni nada, ¿verdad? Y así, bueno, la diseñadora también, oye, trabaja conmigo, bueno, y todo fue jugando, así, en ese tiempo, ¿ya? Y así empezamos a armar equipo, y yo postulé al 3IE de la Santa María, que es la incubadora, me dijeron que bueno, hicimos estos típicos bootcamp, y en ese tiempo yo todavía estaba trabajando, porque era mi tesis. Entonces ahí dije yo, no, tengo que dejar todo, ya esta cuestión está tomando forma, en mi tesis se transformó en empresa, levanté capital, entonces renuncié a mi trabajo. ¿Ya? Y ahí está mi cajita, de hecho ese es un Twitter que mandé, no se alcanza a ver bien, pero es mi cajita con todas mis cosas, porque tenía una oficina súper linda, hasta con cuadros, pinturas y todo, así embalándolo para irme, y nada, pues me gané, tuve clientes, ¿verdad? En ese tiempo, mis primeros clientes, es re difícil porque tú tienes que ir a vender una plataforma y te preguntan, ¿y quiénes son tus clientes? Y tú es como, tú serías mi primer cliente, te da vergüenza decir eso, ¿verdad? Te da mucha vergüenza porque siempre es como que te van a comprar si es que otros te han comprado y cómo le das enganchas al primero. Entonces, en ese camino de andar, uno como emprendedor me di cuenta que uno tiene que ser flexible y como tenía muy pocos usuarios que pagaban, dije, bueno, ¿qué servicios complementarios ofrezco para facturar? ¿Verdad? Igual que Shakira, necesito facturar. Y la cosa es que empezamos a ofrecer en ese tiempo, 2012, 2013, servicios de Community Manager que ni siquiera existía la carrera. Hoy día hay oficios de Community Manager ya hace tiempo, ¿verdad? Pero en ese tiempo nada, así cero. Entonces empezamos a ofrecer típicos sitio web, sitio e-commerce, todas las cosas complementarias, ¿verdad? Y bueno, y en eso sobrevivíamos. Yo empecé a hacer charlas, si se dan cuenta, bueno, me quedó gustando tanto San Francisco, Silicon Valley, que fui así, muy chora, a levantar capital. Dije yo, no, tengo que levantar capital, mi plataforma es bacán, tiene más de 15.000 usuarios, estamos creciendo. De hecho, me creía mucho, muy contenta, porque empezaron en YouTube, empecé a encontrar videos de YouTube de colombianos, venezolanos que estaban haciendo tutoriales de mi plataforma. Entonces yo decía, wow, o sea, soy famosa. Pero bueno, la realidad fue otra. Fui a San Francisco y ahí, si se dan cuenta, estoy arriba. Tuve que aprenderme los pitch en inglés de memoria porque mi inglés es muy malo. Y me fue mal, no levanté capital. No levanté capital, pero aprendí mucho. O sea, los inversionistas me hicieron unas preguntas muy cabronas. De verdad que el aprendizaje para mí fue muy valioso. Y bueno, si se dan cuenta, aparecía en prensa. De hecho, esa imagen de ahí es muy divertida porque miren las caras. O sea, eso fue después de una ronda de levantamiento. O sea, esa mi cara lo dice todo, ¿verdad? O sea, cómo me fue. Una cara que yo veo toda la gente que estaba alrededor mío, que era como mi equipo de apoyo, y miren las caras de todos, o sea, terrible, ¿verdad? Todo así como nos fue mal. Pero bueno, en el camino lo pasamos bien, salimos mucho en prensa, a mí me llamaron de televisión, etcétera. Pero aquí lo importante fue que siempre para mí, como este es mi primer hijo, digamos, propio, tecnológico, mirando la competencia. En ese tiempo había un competidor que todavía existe, que es HotSuite, que nació justo a la par conmigo, canadiense. En 3 meses levantaron millones de dólares de inversión, y yo veía cómo crecían. O sea, yo tenía 15.000 usuarios, creía que era mucho, y ellos tenían 1 millón de usuarios, ¿se fijan? Entonces, es realmente lo que uno ve de crecimiento exponencial, y yo quería ser como ellos. Y los seguía y veía todas las características nuevas que lanzaban cada día. Era una obsesión por ver a la competencia.
Pero finalmente, bueno, en 3 años cambiamos el sitio web millones de veces, ahí se ve un poquito más profesional, si se dan cuenta, lo hicimos en inglés, olvídense, una cantidad de cambios tremendo. Y bueno, yo dije, ¿sabes qué? Le tengo que poner la lápida a esto, porque ya no da. No da. Entonces, y es triste matar un emprendimiento, es triste. O sea, yo dije, ya, chao con TW Social, y así fue como hice mi empresa, TW Group, que ahí está mi sitio web, twgroup.cl. Tengo otra empresa que son como prima hermana, que es Dutech, porque como mi apellido es Durney, le puse Dutech, así muy, muy ingenioso. Pero lo que hago hoy día ya tiene 12 años mi empresa. Hago software, aplicaciones móviles, tengo clientes de todo tipo, laboratorios médicos, clientes del sur, he vendido a Honduras también, en Perú. De verdad que estoy muy contenta. Al final es una software factory. ¿Ya? O sea, trato de darle énfasis e innovación, digo la innovación soy yo, no, pero hacemos software para empresas y también tenía un plan que era enseñar, entonces hago clases también en la Adolfo Ibáñez ya hace también 12 años y también soy directora en gremio, que es un rol muy bonito y ya 3 veces elegida directora. Y esa es mi empresa, si se dan cuenta, mi sitio web. Ahí están mis clientes, los productos que yo he hecho. La verdad que me siento orgullosa en 12 años de todo el software que he hecho y a tantas empresas de todo tamaño, incluso emprendedores que me han dicho, oye, quiero mi plataforma punto de venta, quiero que sea como tal. Ya, y al final termino haciendo como copias, ¿verdad? Pero feliz, me encanta. Me gusta que un cliente me cuente qué necesita, ya sea pequeño o grande, y digitalizar soluciones. Me encanta lo digital. Y ahí está mi vida, básicamente mis dos, como puse el número 2, porque en el fondo son como 2 caminos paralelos, que me ha significado mucho trabajo. O sea, emprender con todo lo que significa, ahí si se dan cuenta, he estado en Isla de Pascua, como les decía, en Honduras, bueno, ahí televisión en el norte, en el sur. La verdad que he viajado bastante emprendiendo, enseñando de transformación digital, enseñando plataformas digitales, de experiencias digitales, de experiencias de usuario, e-commerce, todos los sinónimos, ¿verdad? El camino de emprendedora me ha llevado también a una red de relacionamiento con empresarios. Ahí, si se pueden dar algunas fotos, y incluso me regaló una gira presidencial. Yo hace 2 años viajé en la gira presidencial a Europa con puras mujeres bacanas que están ahí, que son puras empresarias de primer nivel, y viajamos en la gira presidencial, o sea, fue wow. Y eso fue gracias a mi rol de empresaria, emprendedora, ¿verdad? Porque eran puras mujeres y fue una experiencia muy, muy bonita para mí. Y bueno, y ahí, si se dan cuenta, mi otro lado, que es académica, donde felizmente y gracias a Dios, y lo digo con alta humildad, he sido varias veces reconocida como mejor profesora de innovación, de emprendimiento. Así que, porque me encanta enseñar, transmitir metodología. Aquí no le estoy mostrando nada de metodología, pero me gusta enseñar. Y mi mayor logro en la vida no es mi empresa, es mi hija, que ahí ustedes la pueden ver, Elisa Torres Durney. Ella tiene su Wikipedia, es chica Forbes, ella tiene 20 años y a los 16 años fundó una organización que se llama Girls in Quantum y son niñas en computación cuántica. Ella tiene niñas en más de 25 países, pueden ver ustedes mismos, ella la verdad que es una seca, es una vieja chica seca. Ella hoy día está becada, está estudiando en Duke, y tiene 20 años y como le digo, pasa viajando. Hace una semana atrás andaba en Dubái, después va a Canadá, pasa viajando porque ella ha armado una red de niñas y niños, porque le llamó Girls in Quantum, pero la verdad que también hay niños que aprenden y enseñan computación cuántica. Así que ese es mi principal logro en la vida. Y bueno, y aquí termino con algunos consejos. Consejos que yo daría, bueno, emprender, creo yo, desde mi experiencia y con mucha humildad se los digo, es de valientes, porque es durísimo, o sea, tener un cargo gerencial súper bien, llegan los proveedores, tú te das el lujo de decirles que no, de verdad, pero cuando emprendes tienes que ir con todo, da vergüenza muchas veces vender. Yo decía, no, yo no sé vender, y si no vendes no sobrevives. Entonces, no es glamoroso, es perseverar, es aprender, fallar mucho. O sea,
te das muchos porrazos. Y el éxito, yo puse entre comillas, porque éxito, no sé, ¿qué es éxito? Si es ser millonario, tener una marca, tener clientes, ¿qué es lo que es éxito? Pero si hablamos de éxito, es una consecuencia, ¿verdad? De todo lo anterior, de la perseverancia. Y creo que mi principal consejo, y que me representa mucho, tiene que ver con la obsesión. Antes le decía pasión, pero en realidad obsesión, porque uno se obsesiona con su empresa, con su emprendimiento. Es como que, de verdad, a veces uno no duerme pensando en un problema que tiene un cliente. Entonces uno se obsesiona con lo que está haciendo y disciplina, porque esto tiene que tener rigor, tiene que tener método. Los clientes te preguntan, bueno, ¿qué framework usas? ¿Verdad? Y uno tiene que decirle, oye, este otro, Design Thinking, oye, usa la metodología Scrum, ¿verdad? Entonces, obsesión y disciplina, problemas más que soluciones, porque nos enamoramos. Yo estaba enamorada de mi emprendimiento, de mi plataforma, y me costó 3 años matarla. Podría haberlo hecho mucho antes, ¿verdad? Mucho antes, pero uno se enamora, ¿no? Sí, ahora sí que sí, mira, le hacemos este cambio y ahora sí que voy a tener miles de usuarios. Falso, ¿verdad? Entonces uno se enamora mucho de su plataforma, de sus soluciones, y hay que enamorarse de los problemas. En mi primero aprendí algo que es maravilloso, y porque en el camino también tuve como una especie de estafa entre medio de mi empresa. Llegaron personas a prometerme que se hacía software y me iba a hacer rica y casi gratis, y pisé 2 veces el palito, como se dice, y aprendí ahora de que no hago nada si es que no lo vendo primero. De hecho, en Y Combinator dicen mínimo producto falso, imagínense, así como que hay que hacer prototipos baratos y de ahí te pones a construir, pero no gastarse tiempo haciendo productos perfectos y después los salí a vender y nadie te lo compra. O sea, por favor, no lo hagan nunca. Vende o vende, esto es lo que más me cuesta. Hasta el día de hoy me cuesta y me da vergüenza vender, pero no queda otra, ¿verdad? Hay que hacerlo. Personas correctas, socios, es importante. Yo tuve un socio de hartos años, y hace 2 o 3 años separé relación con el socio, fue complejo. Tuvimos que dividir la empresa, pagos, quién se quedaba, yo me quedé al final y tuve que pagar su parte, pero sí, se aprende con el tema de los socios, pero hay que elegir al socio correcto, complementario. Personas, agilidad, hay que ser rápido. De hecho, me encanta la fórmula de la agilidad que dice velocidad, foco y flexibilidad. O sea, tienes que multiplicar las 3 cosas, porque si algo lo multiplicas por 0 es igual que nada. O sea, si eres rápido pero no tienes foco, nada. Si eres veloz pero no eres flexible, igual nada. Entonces, es importante la agilidad, tener plan A, plan B, plan C, porque realmente las cosas no funcionan. Las PPT son hermosas, pero hazlo, ejecútalo, ¿verdad? Ahí tú te das cuenta que tienes que tener planes para todo, porque las cosas realmente, Murphy aparece. Humildad y perseverancia, agradecer siempre a los primeros clientes. Yo soy muy agradecida a mis primeros clientes, los primeros que confiaron en mí. Muy agradecida, y también agradecida de Corfo, que gracias a Corfo pude sobrevivir el primer año con todo lo que me adjudiqué. Y el último consejo es que pueden aprender lo que ustedes quieran. Hoy día YouTube, las universidades, los profesores, o sea, hoy día lo que ustedes quieran se puede aprender, es cosas de curiosidad natural, lo que ustedes quieran. O sea, cosas muy específicas, pueden aprender, ver video, está todo, hoy día está todo. Bueno, ¿y para qué decir con la IA? Gemini, Grok. O sea, lo que ustedes quieran lo pueden aprender, es cosa de ustedes. Eso sería, muchas gracias, no sé si me pasé, perdonen. Muchas gracias, Karina. Seguro que tenemos hartas preguntas para hacerle a Karina con todo lo que ha hecho en su historia, así que las vamos a dejar para el final, así que anótenlas en su mente, porque voy a presentar a la siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada es Nancy Hitchfield Kohler, nacida en Puerto Octay, un lugar muy bonito para los que no son de acá de Chile. Recibió su licenciatura y magíster en Ciencias, mención Computación en la Universidad de Chile, y el grado de doctor en, disculpando el alemán, Technischen Wissenschaften, podría ser, ¿no?, del ETH Zurich, en Suiza. Sus intereses en investigación son discretizaciones espaciales, mallas de polígono y poliedros, algoritmos paralelos,
algoritmos en ciencia e ingeniería computacional con aplicación en astronomía, modelamiento hidrológico, física y estructuras biológicas, entre otros. Y educación en computación, especialmente orientada a fomentar el desarrollo del pensamiento computacional en niños y niñas entre 10 y 12 años, y estudiantes de carrera de pedagogía. En los últimos 15 años ha participado activamente en comisiones y actividades para atraer mujeres en las áreas STEM. Desde 1996 ha liderado 7 proyectos Fondesit regular, un proyecto Fondef, y ha participado en 6 proyectos de cooperación internacional, ECOS, TIC Sud, ANR y ANR. Ha supervisado 7 estudiantes de doctorado en computación y a más de 150 de ingeniería civil en computación y magíster en ciencias mención en computación. Entre cargos directivos fue directora del Departamento de Ciencias de la Computación entre el 2019 y el 2010 y directora de la Escuela de Posgrado de la FCFM, que eso es en la Universidad de Chile, ¿no? Entre 2018 y 2019. Bienvenida, Nancy. Un aplauso. En todo caso, después de tu presentación, Karina, yo creo que cualquier cosa es mucho, o sea, es menos que lo que tú, es que de verdad emprender, o sea, en algún momento a mí me ofrecieron trabajar en una empresa, irme a la universidad y me dio pánico, así que de verdad, tener empresa, yo de verdad eres ídola, de verdad. No, yo no lo podría haber hecho jamás, mi estrés no me lo habría, porque el estrés es muy, muy fuerte, o sea, tenéis que generar dinero para vivir y puedes que no lo tengas al mes siguiente, o sea, es terrible, o sea, de verdad, Karina es ídola en ese sentido. Bueno, yo les voy a contar mi historia, que claro, es como un poco distinta a la tuya, pero yo nací en el sur, como ven, en el sur de Chile, al norte del lago Yanquihue, en un campo, o sea, yo de verdad que crecí entre novillos y en el campo, o sea, de verdad. En mi colegio yo estaba interna en Osorno, solo los fines de semana me iba al campo. Pero como trayectoria, bueno, después en un poquito más les voy a contar por qué llegué a la computación, pero yo estudié efectivamente computación no habiendo visto nunca un computador en mi casa, obvio, o sea, no existía en ese época, yo no sabía que existía la computación cuando entré a la Universidad de Chile. Después tuve la oportunidad de ir a hacer un doctorado a Suiza, a la ETH, ¿cierto? Y ahora en este momento soy profesora titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Pero, bueno, mi vida, en el fondo yo estudié en un colegio de monjas, eran puras niñas, entre el 67 y 78, y me gustaban mucho las matemáticas, o sea, no había ninguna duda que quería estudiar matemáticas, pero también me gustaba la arqueología y la antropología, entender un poco de dónde venimos en la Tierra, qué hemos hecho antes como cultura y mirando el cielo y las estrellas, ¿cierto? O sea, como que me encantaban ambas cosas y al final me decidí estudiar astronomía y por eso entré a la escuela de ingeniería, porque ahí se podía estudiar astronomía, debido a que una amiga me dijo, yo no quiero ir sola a una escuela de ingeniería en que solo hay un 10% de mujeres, vamos juntas, ella quería ingeniería civil y matemáticas, bueno, y yo dije, bueno, ya, vamos a estudiar ingeniería. Y efectivamente en el año 69 era duro porque yo tenía compañeros que te decían, pero ¿para qué estás estudiando si es que llegas a graduarte, vas a colgarle el cartón y te vas a casar y nunca más vas a trabajar en la vida? Le estás quitando el puesto a un hombre. O sea, esas cosas yo las... Pero como yo había crecido con solo hombres, mis 2 hermanos, había ido a pescar, había ido en el campo, la verdad que lo miraba y le decía, ya, bueno, en tu opinión. O sea, eso nunca, la verdad que yo nunca, es muy divertido porque cuando yo estudié, yo no me sentí para nada discriminada en una escuela de ingeniería, pero cuando miro ahora desde atrás, o sea, desde mi época, sí siento que eran muy pesados y pesadas con nosotras en dudarnos de nuestras capacidades. Pero en ese momento, la verdad, parece que era tan naturalizado en mí que ni siquiera me importaba mucho. Bueno, el 69 entonces entré a la escuela de ingeniería y cuando dije que iba a entrar a la escuela de ingeniería en mi casa, mi papá casi se muere. Y después, con el tiempo, porque como me iba bien en todo, decían, no, pero estudia medicina, las mujeres sí son médicas, le va bien.
estudia leyes. O sea, yo no, porfía, entré en la escuela de ingeniería. Y después, claro, o sea, si uno mira la historia, en realidad, esto es como bien importante saberlo, hay un sesgo desde que se crearon las carreras en las universidades. Chile fue un país igual bien pionero en permitir a las mujeres entrar a la universidad, y eso fue a fines del siglo XIX, como en 1880 más o menos. Pero una de las carreras que decía que no era la ingeniería. O sea, decía, no, puede estudiar leyes porque tiene que ver con el cuidado, proteger. Puede estudiar medicina porque puede... Todo como de alguna manera relacionado a los cuidados. Pero ingeniería salía no. Y por eso es que la primera mujer recién fue la Justicia Espada, imagínense el nombre, Justicia Espada, el año 1907, la primera ingeniera civil en Chile y en Latinoamérica, creo. O sea, de verdad que yo ahora entiendo, porque de hecho, ¿cuántas ingenieras civiles habían en 1960 cuando yo nací? Eran como 10 en Chile entero. O sea, de verdad, claro, mi papá, agricultor, decía, y esta está loca, o sea, no. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer de su vida? Un poco como tú me contabas también después de lo tuyo. Bueno, después del plan común, que es 2 años, ¿cierto? Que es como en casi todas las carreras, todas las universidades, no tenía muy claro qué hacer tampoco, y apareció la computación, que en el primer año ya teníamos un curso obligatorio, pero tenía la duda si seguía astronomía, matemáticas, computación, y la física la dejé al final, porque le contaba a Gabriela que empezó a tomar el primer curso específico de física, no la de plan común, eso me había ido relativamente bien. Un profe auxiliar, de hecho, primer control me puso un 1.3. Y dije, ¿qué? ¿Un 1.3? Fui a reclamar y me sube a un 4. Ya. Segundo control, un 1.5. Yo dije, no, acá parece que no me quieren, dije yo, porque todo el resto tenía notas sobre 4. Y fue muy raro. Entonces dije, no, parece que la física no es lo mío. Y por último, ya, lo dejé y seguí con computación, y encontré que computación además te permitía ir a caminar a los cerros, te permitía hacer vida social, te permitía salir con la gente, y además a una le iba bien, como que era carrera nueva. Por lo menos yo no me sentí para nada que miraran menos en la carrera de computación en la época. En la época, de hecho, había muchas mujeres en ingeniería, en computación en particular, en ingeniería de ejecución. Ingeniería civil todavía no existía en mi facultad. Yo saqué la licenciatura y después el magíster, que el magíster sí había sido creado en 1975. ¿Ya? Entonces, bueno, y la suerte, o sea, en realidad ni siquiera yo pensé mucho qué iba a hacer en la vida. Yo quería ganar plata y ser independiente. Eso es lo que yo quería hacer. Porque no quería depender de nadie. Mi papá, o sea, les voy a contar una infidencia, pero es algo que yo creo que a nadie... ¿Saben ustedes que mi papá le pedía el vuelto a mi mamá cuando iba al sur? Entonces yo decía, no, esta cuestión es tan indigno que eso no me va a pasar nunca a mí en la vida. Entonces yo quería ganar plata y ser independiente. Bueno, pero ahí en eso de terminando mi magíster, se abrieron 3 cupos en la universidad. Jamás en la vida me habría imaginado ser académica, aunque había sido ayudante, auxiliar de varios cursos. Y me postulé a insistencia de un profe, ya postulo, quedo seleccionada, me dice, lo que sí tienes que ir a hacer un doctorado. Y yo estaba con mi pololo, sí, vámonos de Chile, vámonos afuera a estudiar, etc. Él fue el que más me empujó a que nos vayamos, y efectivamente nos fuimos a Suiza. Y en realidad es un país, si alguna vez van, es un país precioso. Lo único es que es muy caro, pero si alguna vez tienen la oportunidad, vayan, y sobre todo si les gusta caminar en las montañas. Es precioso. El primer año yo estuve becada por la embajada suiza, y ustedes no me van a creer, me enseñaron a esquiar a mí y a mi esposo. Nos llevaban una semana, otra semana nos llevaban a subir cerros. O sea, todo el año te tenían actividades los fines de semana para que uno se sienta integrado en ese país. O sea, de verdad que se portaron, pero maravillosos conmigo. Después, ya el segundo año, el profe... bueno, ahí sí me pasó una anécdota muy divertida. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de Niklaus Wirth. Quien me recibió fue Niklaus Wirth. Y me mira, me dice, ¿usted quiere hacer un doctorado? Me mira así lo que estudié. Pero usted viene más o menos de los árboles, de la selva. No, tiene que hacer toda la carrera de nuevo. Yo decía, pero ¿cómo tengo que hacer toda la carrera de nuevo? La universidad
que me estaba apoyando para hacer el doctorado, uno me va a esperar 20 años para que yo haga la carrera de nuevo y después me haga el doctorado, ¿cierto? Bueno, y tuve mucha suerte, esas cosas de la vida, que había un chileno, que a lo mejor ustedes lo conocen, Miguel Nussbaum, que es profe en la Católica. Estaba terminando su doctorado con un profe y me mira y me dice, ¿sabes qué? Mi profe anda buscando gente. Y le voy a decir que tú eres gratis, porque como estaba con una beca, y que te dé algo así, y que tú sabes de computación gráfica, que era la cosa que me gustaba. Y llego, me hizo hacer evaluaciones de desempeño, de software gráfico. Uno llega y tienes una SAN, o sea, era la Silicon Graphics, los mejores computadores en ese momento, y te los ponen en tu oficina, y tú decías, oh, qué privilegiada soy. Bueno, cuento corto, a ese profe sí le gustó lo que yo hice. Venía de hacer un doctorado en Estados Unidos, entonces no esperaba que yo hiciera toda la carrera de nuevo, y me contrató, me dijo, no, a usted le están pagando una miseria, me dijo con la beca. Me contrató de profe asistente, me pagó como a todos los otros suizos, se le pagaban ya y ahí hice mi doctorado hasta el año 93. O sea, yo creo que en la vida siempre te va a tocar interactuar con personas y tienes que igual seguir adelante. Un poco como, o sea, a la primera que te dicen que no, ve otro camino. Lo ideal es no frustrarse porque las cosas que a lo mejor no salen como una quiere. Yo en general soy como muy flexible, ¿eh? En general, como dices tú, no tengo solo un plan, tengo varios. Por si alguno no funciona, tengo otro. Y la idea no es deprimirse si uno no te funciona. O sea, es como eso. Bueno, lo que a mí me gustaba mucho era modelar computación gráfica. Si ustedes ven, y una cosa que yo fui a hacer justo allá era que antes de fabricar cualquier cosa, tú tienes que diseñarla y simularla con el computador. Si ustedes saben, cualquier auto en el que ustedes se movilizan hoy día, se diseña en el computador, numéricamente se ven cómo están los materiales, se hace chocar y ver qué tanto puede destruir las personas, se le da un cierto nivel de seguridad y después se fabrica. Y cuando lo fabricas también tienes que testearlo, porque tus simulaciones siempre pueden tener errores. Hay errores de punto flotante, errores numéricos, y que tú no le puedes creer totalmente a las simulaciones, ¿ya? Entonces, como tú ves, por ejemplo, las aspas de las cosas eólicas, modelar el país, aquí está la Tierra Magallanes, ¿cierto?, con unas mallas poligonales, estas cosas las estamos haciendo nosotros, y también a lo mejor una ciudad que tú escaneas si quieres representar cómo se ve. O sea, todo ese tipo de cosas requiere una representación discreta, y ahí hay que diseñar nuevos algoritmos, nuevas estructuras de datos, hacerlo más eficiente. Cada vez las personas quieren problemas más complejos, ¿cierto?, para resolver. Entonces, uno necesita, en parte, representar el objeto en el computador. Algo muy simple, por ejemplo, aquí hay como un ganso, ¿cierto?, en que una primera representación podría ser esta triangulación. Esas son las representaciones discretas. Pero aquí, por ejemplo, ya hay unas con triangulitos un poco más finos. Lo que pasa es que cuando uno tiene métodos numéricos, normalmente lo que hace en estos puntos, uno es calcular los valores de la función de manera discreta. En el caso de ahí yo lo podría calcular solo en los bordes y después interpolar hacia adentro. Acá uno podría calcularlo hacia adentro. O sea, si yo quiero que, por ejemplo, este ganso vaya moviendo esta parte, podría hacerlo dado que tengo puntos ahí. Y allá, por ejemplo, con una mariposa. Bueno, a eso me dedico yo. Y me dedico, o sea, entre comillas, mis clientes aquí son personas o áreas de la ingenieros e ingenieras o gente que necesite una buena discretización espacial para resolver un problema. Y de ahí vienen en particular de todos los ámbitos. O sea, en general, a mí me gusta mucho trabajar en la interdisciplina, justo en medio. En la época de mi doctorado yo trabajé modelando semiconductores. O sea, lo que hacía el instituto donde yo hice mi doctorado fue estos transistores, ¿cierto? Hacíamos diseños de nuevos transistores en 3 dimensiones, generábamos una discretización espacial, se simulaba numéricamente, se veía cómo iban a ser los flujos, densidad de corriente, etc. Y después los fabricaban para testear si efectivamente cumplía con los criterios que ellos querían. Entonces, desde ahí yo ya partí en que la simulación computacional requería de buenas representaciones, de algoritmos eficientes, y ahora con los computadores paralelos también, de algoritmos paralelos, porque uno quiere ir escalando siempre y resolviendo problemas más grandes, ¿ya? Entonces, he trabajado con gente de astronomía, o sea, volví aquí a lo que yo quería estudiar, he trabajado harto con representaciones del universo en gran escala, también con discretización espaciales, detectando clústeres, vacíos, para entender un poco más cómo están organizados los cuerpos celestes en el universo.
El proyecto en que estoy ahora y que les quiero mostrar un poquito más tiene que ver con representación de zonas urbanas y la modelación hidrológica, un tema muy importante ahora que estamos de cambio climático. Entonces mis proyectos, en proyecto particular fue un DESIT regular, que es generar discretizaciones espaciales que son útiles para ese tipo de problemas y también para otros, pero estamos aplicándolo a Chile, a las cuencas de Chile, y la idea es que la zona que está justo entre la ciudad y el terreno nativo, cuando en la política pública uno quiere tomar ciertas decisiones, se puede hacer una simulación de cómo afectaría los recursos naturales, el agua, el ecosistema, si uno extiende la ciudad en esa dirección. Y ya les quiero mostrar un poquito más. Entonces, y para eso, obviamente, detrás está lo que a mí me gusta, que es qué discretización espacial es la más adecuada, cómo podemos tener los resultados más rápidos, quizás en tiempo real. Tenemos que usar tarjetas gráficas, porque ahora con las tarjetas gráficas ustedes las pueden programar en paralelo y acelerar mucho ciertos procesos si el problema es adaptado, se puede adaptar para ese tipo de problema, ¿ya? Y también, obviamente, voy a olvidarme un poquito de eso, también me gusta mucho lo de la educación en computación, ya les voy a contar por qué, y la atracción también de mujeres a STEM. Bueno, esto uno no lo hace sola, ¿cierto? Yo he tenido la suerte de entusiasmar a muchos y muchas estudiantes trabajando, así como tú con tu alumno en práctica desarrollaste algo, aquí tengo estudiantes que hacen la memoria, la tesis magíster, o alumnos de doctorado que han estado desarrollando este tipo de cosas y hemos podido aplicarlos también en proyectos aplicados, por ejemplo, de modelación hidrológica acá en Chile. O sea, en Suiza, efectivamente, ahí el contacto empresa-universidad es muy grande. O sea, cuando uno hace una tesis de doctorado, están mirando qué cosa uno saca y lo están probando rápidamente. Acá el contacto universidad-empresa es mucho, todavía hay como mucha desconfianza. Pero se va avanzando, por lo menos en este caso, con algunos servicios públicos, por ejemplo, en este caso de la Dirección de Agua, ¿ya? Ahora, si alguno de ustedes ha pensado algún día en la academia, o sea, ¿qué me gustará más? ¿La empresa? ¿El desafío que tiene ser emprendedor, cierto? Emprendedores, como nos ha contado Karina, o dedicarnos a la academia? La academia igual es muy interesante, pero es como otras cosas las que a uno quizás le tiene que gustar. Por ejemplo, hay una cosa que es muy clara, que tienes que estar postulando a proyectos concursables. Tú postulabas a Corfo, acá postulamos a todos otros de la NID, ¿cierto? De investigación, porque uno también le paga a los estudiantes. Uno también quiere que no lo hagan todo gratis, sino que se entusiasmen por desarrollar, pero igual les sirva un poquito para su experiencia de trabajo. Y también para adquirir los computadores no tienen que correr las cosas, ¿cierto? Otra cosa que te pide la academia es que vayas publicando en revistas internacionales, porque así te evalúan si tú vas después para subir de jerarquía dentro de la academia. Quizá una experiencia, saben que algo que me pasó a mí al momento de publicar mis trabajos científicos, eso ahora yo diría que ya no pasa, porque se trata mucho de que uno envíe los artículos de manera anónima, ¿no? Ya no están los autores. Pero yo todavía me acuerdo, el año 2000, mandé un paper desde Chile y me lo rechazaron. Lo mandé ese año, fui a hacer un postdoctorado de Suiza, me lo aceptaron. O sea, no lo podía creer. O sea, de verdad, la misma persona mandando el paper de distintos lados, uno de Latinoamérica y otro de ella. O sea, de verdad, ahora por eso es que yo creo hay harto de esto de que sea anónimo y yo creo que ya no, yo diría que ya no hay tanto todavía se puede producir, pero a lo mejor, yo espero que sea un poco menos. ¿Qué otra cosa a mí me gusta mucho de la academia? Que es poder realizar estadías de investigación y tener proyectos de colaboración con gente de todo el mundo. Yo creo que si alguien decide la academia, por favor no se queden trabajando solos o solas. Yo lo hice durante el 2000, me daba como un poco susto colaborar al comienzo. Igual tenía un niñito chico, una niñita, entonces igual viajaba menos, pero después ya crecieron, empecé a viajar y a colaborar, y de verdad que la producción científica, los aportes que uno puede hacer aumentan mucho más en la medida que uno colabora con personas, ¿ah? O sea, de verdad que esa parte también bien interesante, y ojalá nos guste hacerlo cuando decidimos dedicarnos a la academia.
¿A qué me refiero con modelación hidrológica? Les voy a hablar solo de este proyecto, que actualmente es un proyecto Fondesit que tiene un objetivo aplicado, que es efectivamente aplicarlo a cosas reales. Si ustedes ven, uno trabaja, actualmente lo bueno es que hay sistemas de información geográficos que tienen, así como ustedes tienen Google Earth, ¿cierto? Todas estas cosas para ir viendo Google Maps con el relieve. O sea, esta información uno la puede usar como parte del modelo de input. ¿Cómo obtengo yo la geometría para mallar si yo quiero simular algo en esta zona, por ejemplo? ¿Cierto? Yo tengo esta zona, esos polígonos que ustedes ven ahí, zonas blancas, son zonas que yo quiero ver cómo está, por ejemplo, el flujo del agua, cuánto ha llovido, cómo es la permeabilidad del suelo, etc. Entonces, finalmente, con esa geometría uno la extrae, le genera un... Aquí no se ve muy bien, en la próxima se lo voy a mostrar, pero aquí lo que les quería mostrar es que uno finalmente aquí tiene polígonos en donde en cada polígono representa zonas como de la misma capacidad de porosidad de absorción del suelo o de escurrimiento de agua, y por lo tanto las flechitas de alguna manera indican hacia dónde se dirige un caudal. Y uno, de acuerdo a los datos que uno obtiene de algún lado, puede ir alimentando el modelo y ir haciendo simulaciones a 10, a 20 años, etcétera, para saber cómo va, si cambia, y uno se planifica distintos escenarios, etcétera. ¿Ya? Pero, por ejemplo, miren esto, o sea, actualmente, si ustedes ven, esta es la zona este es el Cerro del Medio, esta es la zona como de los Barrenechea en Santiago. O sea, actualmente nosotros, alguien me puede decir, ahí tienes esa geometría, si ustedes ven, la geometría es un polígono muy irregular, porque además tiene como estos caminos por dentro, y me dicen, yo quiero ser capaz de generar una discretización espacial de eso para después simularlo. Entonces, lo habitual que hacen las personas es generar una triangulación. Aquí le pusimos distintos colores a la triangulación, y lo bueno es que ahora nosotros podemos ver la triangulación, ¿cierto?, sobre el relieve. Entonces es como muy bonito. Después, cuando queremos ver la simulación de los resultados, también podríamos verlo sobre el relieve real donde esta ciudad, donde pertenece esa zona que queremos analizar. Y actualmente en mi proyecto no interesan las triangulaciones, interesan mallas o discretizaciones que ojalá tengan el número mínimo de polígonos, pero que cumplan con ciertas propiedades. Entonces, si ustedes ven, ahí hay mallas de polígonos irregulares, pero esas funcionan para hacer la simulación. Tienen menos polígonos, por lo tanto se va a demorar menos. Lo que se pide en esos casos, por ejemplo, es que el centroide de los polígonos esté adentro, o sea, cosas de ese estilo. La generación de mallas, que es o de particiones espaciales, sigue siendo un desafío porque problemas distintos requieren discretizaciones distintas. Y eso nos requiere algoritmos distintos, algunos se pueden paralelizar, otros no. Por ejemplo, un tema que todavía es muy difícil de modelar son la geografía que está asociada, imagínense a los terremotos de Chile. Imagínense ese terremoto del 60 que abarcó, de hecho, desde, yo creo que Santiago, fue primero creo que en Concepción, Chillán, después en Valdivia, pero son zonas muy grandes de fracturas, en donde uno quiere modelar con bastante detalle de qué se trata, de cómo estaba antes y cómo se genera, qué queda después de relieve, qué se hunde, qué sube, y dónde hay tsunami, ¿no? O sea, estas cosas son chicas todavía, pero desafíos para modelar eso otro todavía existe y aún no es posible. Entonces, si ustedes ven, a esto me dedico, o sea, a lo que es la discretización espaciales para resolver problemas. Y en este caso, una colaboración con el CEASA, que es el Centro de Zonas Áridas Avanzadas, de Estudios Avanzados, que está en la Universidad de La Serena, y el Departamento de Ciencia y Computación de la Universidad de Chile. O sea, la academia, en parte, requiere que uno se defina proyectos de investigación que a una le interesen, y lo lindo es que en general es muy independiente, o sea, tú puedes decidir qué tema quieres. En general, no es como en Europa, que en Europa tú normalmente tienes que allegarte a un profesor que ya tiene un proyecto grande después del doctorado y sigues trabajando para él o para ella. Pero acá no, acá en Chile, y por eso si alguno de ustedes todavía está indeciso en qué seguir, o sea, la primera forma de saber si a uno le gustaría después investigar, obviamente es hacer un magíster o un doctorado. El doctorado de todas maneras ahora ya casi es requisito para seguir en la academia, y ahí van a saber si efectivamente les gusta la parte como de investigación, y traten también de ver si les gusta la parte como de docencia, porque si solo se quieren dedicar a la investigación, claro, uno podría estar en proyectos de investigación toda la vida, ¿cierto? Pero en general las universidades chilenas al menos requieren de que uno haga las tres casi, investigación, extensión y docencia.
Ahora, volviendo a los temas de mujeres STEM, nosotros nos dimos cuenta en la Universidad de Chile que hasta el 2010, 2012, desde que yo estudié, ¿cierto? Desde 1979, que entré a la universidad, hasta el 2012, habíamos pasado del 10% al 20% de mujeres. No, qué sé yo, 18% de mujeres. O sea, si seguíamos así, teníamos que esperar como 100 años más para tener más, a lo mejor llegar a un 30%. Entonces empezamos a trabajar en acciones afirmativas para aumentar el número de mujeres. Empezamos a usar, hacer una harta difusión. Empezamos a hacer cursos para niños y niñas, ¿cierto?, de los 12 años, en donde hacíamos acciones afirmativas, porque en general si tú les enseñas pensamiento computacional, programación, vienen los niños y no las niñas, pero nosotros aceptábamos a todas las niñas y a los niños, en general quedábamos ahí 40-60%, 40 de niñas, 60 de niños, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas nos ayudó, y lo vemos ahora, a que postulan niños, esas niñas que hicieron nuestro curso, postulan ahora a carreras de ingeniería. Pero además la universidad, la facultad implementó esto de que las 40 mujeres siguientes al puntaje de corte podían entrar también. Y con eso, aparte, pasamos del 20 a cerca del 30%. O sea, de hecho, ahora estamos en mujeres en ingeniería de la Universidad de Chile, estamos como en un 32-33% más o menos. Y en computación, que estábamos en un 5% en más o menos el 2010, ahora estamos ya en un 25%. ¿ah? O sea, estamos de verdad con hartas mujeres en computación. Y ahí seguimos haciendo acciones. Pero otro tema importante que nos interesa mucho es la computación en la sociedad, con esto de la inteligencia artificial y de que todo, hay como un boom de que todo se lo va a resolver la inteligencia artificial. Nosotros creemos que igual hay un desafío súper grande que los profesores y los estudiantes de pedagogía sepan de los alcances de la inteligencia artificial, de cómo se va desarrollando, para que cuando estén educando en el colegio, o sea, la idea es formar a la sociedad completa, para que sepa los sesgos que hay detrás, qué pueden lograr o no, cómo usarlo o no como una herramienta, etc. Pero no, y sepan también tengan actitud crítica para saber de alguna manera si son fake news o no, validar la fuente. O sea, hay harto que hacer en ese punto. Para mi gusto igual, ese es como un desafío súper grande que tenemos como del área de ciencia de la computación, de cómo llegamos a eso. Y para eso, con proyectos como FONDEF, efectivamente estamos formando estudiantes de pedagogía de distintas universidades, en particular de la Austral, de la Universidad Católica del Norte, que participó en el proyecto de Chile. ¿Ya? Y por último, quizás resumir que si alguna de ustedes quisiera después seguir la carrera académica, obviamente no es solo investigación, que en general la investigación uno la define y le gusta mucho, también obviamente tiene que hacer docencia, tiene que gustarte hacer clase. Yo he tenido la suerte de verdad haber guiado muchísimas estudiantes. Como ven ahí, tengo actualmente igual 4 estudiantes de doctorado haciendo su tesis en los temas que les estoy mostrando, ya sea computación paralela, generación de discreciones espaciales. Así que yo feliz con eso, de verdad que la colaboración es lo que ayuda a avanzar y a que uno pueda seguir más adelante. Y claro, cuando uno ya llega está en los últimos años de la carrera académica, te toca participar en todas las comisiones posibles. O sea, hay grupos de estudios, de autoevaluación que tienen que ver con acreditación, evaluación académica, y como ahora igual es bueno que hay mujeres en todas las comisiones, al final una está en todas las comisiones también. Ese es un peso también, que cuando no hay académicas titulares en otra facultad, le piden a la facultad que por favor tiene que haber por al menos una mujer. Y es cierto que ayuda muchísimo, porque si no, los sesgos son grandes todavía para decidir la carrera académica. Y claro, y otras cosas que hay que hacer también tienen que ver con organización de congresos, corregir artículos, etc. O sea, si alguien quiere seguirse a la academia, son este tipo de cosas que tiene que tener en mente. Así como tú dejaste como muy claro, así como emprender, esos son los desafíos. Y por último, bueno, qué raro, parece que tenía una más. Ahí está, esa es mi familia. Entonces, igual con toda la familia, una cosa que sí yo viví es que cuando los niños son chicos, efectivamente, uno avanza más lento. Y lo bueno es que actualmente, al menos las universidades están conscientes de eso. O sea,
porque una se puede estresar mucho si no va subiendo de jerarquía como algunos colegas, aunque yo reconozco que ahora los colegas jóvenes son súper corresponsables e igual avanzamos más o menos en los mismos momentos. Antes era mucho más duro y más cargado a la mujer el tema del cuidado de los hijos. Y yo creo que por eso ahora tenemos también menos hijos, porque queremos desarrollarnos más. Entonces, en realidad hay que postergarlo, no queda otro. Así que esa es mi presentación y cualquier consulta me hacen al final, no sé si eso. Yo creo que también me pasé el tiempo, pero uno se entusiasma. Se graduó del bachillerato y la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Costa Rica y obtuvo su maestría en Case Western Reserve University y su doctorado en Texas A&M University en Estados Unidos. Cuenta con más de 40 años de experiencia en docencia en la computación en la Universidad de Costa Rica. Ha sido múltiples veces directora del programa de posgrado en computación e informática. Fue decana del sistema de estudios de posgrado y directora del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información. Tiene más de 90 artículos publicados en memorias de conferencias y revistas, ha organizado conferencias nacionales e internacionales, ha sido miembro y dirigido el comité de programa de varios eventos, ha participado activamente en la organización o comité del programa de Latin American Women in Computing Conference, nuestro evento, desde su creación en el 2009. En 2012 fue electa y luego reelecta presidenta del Centro Latinoamericano de Estudios en Informática, CLEI, convirtiéndose en la primera mujer y primer centroamericana en ocupar este distinguido cargo. Recibió el premio al mérito informático del 2012, Educación e Investigación, otorgado por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica, y del 2016 al 2022 fue vicepresidente de la International Federation for Information Processing a cargo del Digital Equity Committee. En octubre del 2021 recibió la distinción CLEI al mérito latinoamericano en informática y en agosto del 2023 se jubiló y se mantiene como profesora ad honorem de la Universidad de Costa Rica. Para que nos cuente, ¿no es cierto?, más cosas. Bienvenida, Gabriela. Okay. Y ahí tienes el pasaje. Perfecto. Buenas tardes. En realidad, hoy no me lo han puesto fácil, créame. Yo pensé que era una mujer valiente, pero ahora me he enfrentado a dos más valientes que yo. Así que hoy creo que les voy a contar una historia un poquito más aburrida que las dos compañeras. Y muy humildemente digo que tenía que haber sacado una maestría en innovación para hacer mi presentación más interesante. Vean que lo que les voy a contar un poco es de mi trayectoria, porque eso fue lo que nos solicitaron y cuesta mucho contar la vida de uno mismo. Y dentro del proceso voy a tratar de explicarle un poquito de logros, aprendizajes, desafíos enfrentados, que va a estar en mi caso, en cómo conciliar la vida personal y la vida profesional durante toda una carrera. Ya son muchos años, yo trabajé 42 años de mi vida en la Universidad de Costa Rica sin nunca renunciar ni cambiar de rumbo, y eso lo hace relativamente aburrido, pero siempre estás enfrentando nuevos retos. Y finalmente con una serie de reflexiones, como para que luego entremos en un proceso de diálogo en términos de los retos en general que presentan las mujeres. Vean que yo comencé mi vida asumiendo que yo ya era licenciada, yo era profesional. Yo había cambiado de carrera, entré a la universidad, fui acosada, cambié de carrera, me hice novia y en 4 años era licenciada. Eso quiere decir que estuve 2 años en economía, me pasé a informática y en 2 años terminé el bachillerato y la licenciatura en computación. Y Ignacio pone los ojos cuadrados porque sabe lo difícil que es eso, sobre todo cuando vas corriendo todo el tiempo. Yo llevaba cursos sin requisitos, tenía el privilegio que el director de la carrera decía, denle a ella el curso que quiera, no se preocupen por los requerimientos, porque va avanzando a la velocidad que era, porque me quería casar. Tenía 21 años cuando me casé.
y ya era licenciada. A los 22 años era profesora universitaria. Entonces, vean que a los 22 años profesora universitaria. Los alumnos eran más viejos que yo. Tenía que vestirme formalmente para simular un poco de autoridad. Y queriendo sacar una maestría, porque mi esposo y yo somos los dos, y como clones académicos, queríamos irnos a sacar una maestría. Y me caso, y adivinen qué. Primera hija. Y entonces, antes de siquiera comenzar a sacar mi maestría, yo ya tenía una bebé. Y mi esposo consigue una beca. Y yo digo, no hay problema, yo me voy de mamá. Voy a disfrutar mucho, voy a criar a mi hija y nos vamos con la beca de mi marido, que en este momento era una crisis económica en mi país y tenía una beca de $400 al mes. Y yo, muy valiente, le dije, andate, yo consigo cómo llegar. Y comienzo a pedir la posibilidad de que a él le den un complemento de beca. Yo tramité el complemento de beca de mi marido. No yo como estudiante, sino como esposa. Y así fue como nos vamos a Case Western Reserve University. Él estudia y yo viendo para el techo y cuidando al bebé. Y mi sueño se va para el... desaparece. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo estoy en Estados Unidos, mi esposo estudia en una universidad de Donald Knuth, que habíamos seleccionado los dos, ¿por qué queríamos ir a estudiar ahí? Yo cuidando bebé. Y me fui un día, departamento por departamento, con mi hija alzada y les dije, créame, soy buena estudiante, admítame. Y fui... No se van a reír, fui a computación, pero fui a investigación de operaciones, a bibliotecología, creo que a administración pública. Fui a todos los departamentos que yo creía que eventualmente me podían admitir con un bebé y latinoamericana. Bueno, apliqué, llené los papeles y aunque ustedes no lo crean, me admitieron en todos. Ni yo lo podía creer. Pero entonces le escribo a la universidad y le digo, estoy admitida, puedo ser estudiante, pero ayúdenme a pagar lo que cuesta la universidad. Y la Universidad de Costa Rica creyó en mí. Y dijeron, perfecto, le pagamos la matrícula. Siga viviendo, muriéndose de hambre, pero puede estudiar. Y entonces vean que aquí finalmente logro ingresar a la maestría. Perfecto. Estábamos en la maestría, somos los mejores estudiantes del departamento viniendo de América Latina. Cuando los profesores nos preguntaban y nos decían, ¿ustedes de dónde vienen? Y decíamos de Costa Rica y comenzaban, ¿y eso es Puerto Rico? Bueno, la cosa es que finalmente mi esposo y yo éramos tan buenos estudiantes que nos ofrecieron quedarnos para el doctorado. Y en eso nos cansamos de morirnos de hambre y a mi esposo le ofrecen un genial trabajo en Costa Rica de vuelta en un organismo internacional. Y eso implicaba un salario en dólares y estatus de misión internacional. Adivinen qué terminó con Gabriela. Había comenzado 6 meses tarde. Mi esposo se fue para Costa Rica cuando se graduó y Gabriela se queda sin título. Y entonces tiene que estudiar a distancia cuando no había internet para terminar mi maestría. Ok, me voy a trabajar a Turrialba, que es una zona remota no, a 2 horas de San José, pero en ese entonces no había nada. Y desde ahí termino mi maestría. Y termino en el 85, 6 meses después que mi marido. Y ya no tenemos becas para el doctorado. No. Él trabaja en un organismo internacional donde todos son doctores. Y él solo tiene una maestría. Adivinen qué pasa. Ahora tenemos que viajar para sacar un doctorado. Pero en el proceso
Aparece mi segundo hijo, José. Ya tengo 2 hijos. Estamos en una zona remota. Yo estoy viajando en bus desde Turrialba a San José a trabajar en la escuela de computación, porque las esposas tenemos que vivir donde viven los maridos y donde trabajan los maridos, y entonces yo viajaba 2 horas a San José a dar mis clases. Y enfrente tenía la sede regional de la misma universidad. Obviamente había que crear una carrera profesional para poder trabajar enfrente. Y entonces así es como se crea una carrera bien exitosa en mi país, que es como una especie de diplomado entre informática y negocios, orientado a pequeñas pymes en zonas rurales. Sigue mi vida. Obviamente mi marido quería sacar su doctorado y entonces decidimos que íbamos a aplicar a becas Fulbright. Y mi único requerimiento fue: o nos dan la beca Fulbright a los 2 o no nos vamos. Bueno, entonces ustedes saben la probabilidad que 2 personas casadas entre sí obtengan beca Fulbright. Bueno, comenzamos las gestiones de beca Fulbright y adivinen que quedó embarazada de mi tercera hija. Y entonces voy a la sesión de entrevista de la Fulbright así. Y claro, la sesión de entrevista de la Fulbright se vuelve eterna. Me preguntan y me vuelven a preguntar, y yo decía, ¿qué es esto? Y yo contestaba y contestaba. Y la muchacha norteamericana, al final me dice, aquí terminamos la entrevista formal. Ahora necesito hacer una pregunta importante, pero es ilegal hacerla. Y entonces le digo yo, bueno, haga la pregunta, yo diré si se la contestó o no. Y entonces me pregunta muy, muy acongojada, ¿usted está embarazada? Y le digo yo, no es obvio, son 7 meses. Y entonces, claro, se asusta y me dice, ¿y qué va a hacer si le damos la beca? Le digo yo, el problema no es esto. El problema es que tengo 2 más en la casa, que también se van a ir conmigo. Y el problema de que estos 3 estén a mi lado durante el doctorado no es problema suyo. Si yo asumo que estoy aplicando una beca Fulbright es porque yo creo que puedo sobrevivir con ellos 3. Resultado fue que fui seleccionada primer candidato por Costa Rica para las becas Fulbright. Pero claro, ellos no vinieron conmigo a sacar el doctorado. Yo realmente logré tener el doctorado después de 4 años, pero adivinen qué. Durante el doctorado quedó embarazada del 4º hijo. Y me faltaban 10 meses para defender mi tesis y quedó embarazada. Comprenderán que no dormía, no comía. Mi marido se fue a Costa Rica a hacer su tesis y me quedo en Texas con 3 hijos, embarazada del 4º y teniendo que sacar el doctorado mucho antes de lo planificado. Lo logré, estoy con vida, no sé, porque ahora no lo volvería a hacer. Ok, entonces, vean que yo tengo en realidad una vida, 16 años vos trabajaste en el mismo lugar, yo 16 años fui sobreviviente de ser mamá, esposa y docente y sacar mis estudios de posgrado. Pero en el proceso, en realidad, yo era primero mamá, y se los voy a hacer honestamente. Con 4 hijos, uno no puede publicar, uno no puede hacer investigación, uno sobrevive a dar clases. Y yo lo hacía bastante bien, porque además soy muy responsable. Entonces, yo preparaba clases de 3 de la mañana a 5 de la mañana, para que cuando a las 5 se levantaba todo el mundo, yo tuviera fresca la clase para darle a las 7 de la mañana. ¿Qué? Y así sobreviví bien, pero mis hijos ya estaban un poquito grandes. A este momento ya estaban en la primaria. Entonces yo tenía como de 7 a 2 de la tarde libre para ser profesional. Y fue cuando
acepté el puesto de directora del posgrado. Me encantaba la universidad. Y estaba en una universidad grande dentro de Costa Rica, pero muy chica en el mundo y con muy poquita investigación. Todos los docentes éramos profesores de cursos porque computación crecía tan rápido que no había tiempo que dedicarle más que a dar clases. Y obviamente a mí eso no me gustaba. Me gustaba el que pudiéramos tener alguna investigación. Y comienzo a crecer como directora y figuras de posgrado porque yo quería que la Universidad de Costa Rica se diera a conocer en el mundo. Y entonces, quería incentivar la investigación. Y ahí comienzo a crecer académicamente hasta llegar en algún momento a ser la decana del sistema de estudios de posgrado. Esa es, dentro de la universidad, una de las figuras bastante más altas. Era la jefe de todos los posgrados de todas las disciplinas. Y entonces, ¿cómo llegar ahí si a este momento yo no tenía publicaciones? ¿Qué? Ok. Entonces, vean que el desafío más grande para llegar a ser ese puesto era varios desafíos. Primero, que para llegar al consejo del CEP tenía que representar a la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería tenía un consejo que eran solo hombres. Y entonces el día que había una elección para ser representante de la Facultad de Ingeniería ante el consejo del CEP, tenía que ser electa por un panel como de 12 hombres y tenía 3 contrincantes hombres. ¿Saben cuál fue mi preocupación más seria? ¿Cómo vestirme? Y cómo vestirme es algo que los hombres no tienen ese problema nunca. Yo podía haberme vestido súper masculina, intermedia como estoy ahora, o muy femenina. Y toda la noche pasé pensando cómo vestirme. Y decidí vestirme súper femenina. Me puse en agua, me puse tacones, medias, nunca lo había usado así, me pinté, me arreglé. Y cuando llego a la escuela, me ve el director, que es el que me va a presentar ante el consejo en la elección, y me dice, ¿a dónde vas vestida así si hoy no es Halloween? Y le digo yo, voy a que me presentes al consejo. Me dice, ¿vestida así? Y le digo yo, sí. Si me van a cobrar ser mujer, que me lo cobren por algo. Y llegué y me senté de la forma más sexy que me he sentado en mi vida. Y todos con los ojos cuadrados. Me conocían que yo andaba en blue jeans en la universidad. Nunca me habían visto así. Y la decisión tomó 4 horas. Y quedé electa. Primera mujer de la Facultad de Ingeniería ante el consejo del CEP. Y bueno, para poder ascender dentro de ese mundo de académicos, hay que ser catedrática, no hay otra forma. Y yo no era catedrática, no tenía las publicaciones. Imagínense que yo, al terminar mi doctorado, tenía 3 publicaciones en mi vida. No había tenido tiempo de hacer más. Y para llegar a ser catedrático, se necesitan 90 puntos. Se necesita pasar por no sé cuántos pasos y obviamente se necesitan mucho más que 15 publicaciones. Y entonces, además, estaba totalmente obsoleta con respecto a la investigación de punta en el mundo. Había pasado 16 años siendo mamá, acuérdense. Entonces, había que reconvertirme de una muy buena profesora en una muy buena investigadora. Y eso pasa por reactualizarme. Eso es lo que se hace en un doctorado, actualizarse en un campo del conocimiento para poder publicar. Pero de mi doctorado había pasado hacía rato. Y entonces, vean que fue bien interesante porque fue una decisión personal. Y yo dije, si yo voy a ser catedrática, voy a hacer catedráticos a mis colegas. Nadie en computación publicaba. Ignacio conoce. Se te olvidó contar algo. ¿Qué? Fue la líder de la CLEI 2007.
Sí, sí. Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar ahora. Y entonces yo dije, hay que hacer algo importante porque Costa Rica retome la senda de la investigación. Y no puede ser todos metidos dentro de una sala. ¿Ok? Entonces, el primer proyecto le llega a la Universidad de Costa Rica la posibilidad de estar en un proyecto internacional de investigación. Y el rector conocía a Gabriela Marín. Y el rector firma ser parte de esta red y le dice el de Asuntos Internacionales, llame a Gabriela Marín y le dice que le tengo un regalo, que es la jefe de ese proyecto, un proyecto de la Comunidad Económica Europea. Y cuando me llaman, le digo, era sobre agentes inteligentes, y le digo yo, al jefe de Asuntos Internacionales, le digo yo, pero no sé nada de agentes inteligentes. Me dice, para dentro de 15 días vienen los investigadores del mundo a Costa Rica porque ofrecimos la sede de Costa Rica y usted va a ser la experta costarricense. Comience a estudiar. Y así fue como me involucré en hacer del mundo de la investigación, además a la fuerza, en un proyecto de la Comunidad Económica Europea. Ahí yo tenía un grupo, ellos lo dividen en working packages. Yo era la coordinadora del grupo 4, que era la que desarrollaba la herramienta con agentes inteligentes. Y bueno, el asunto funcionó. Yo era la coordinadora y tenía 28 investigadores hombres a mi cargo. Y claro, todos, la mitad europeos, la mitad latinoamericanos y todos diciendo, ¿y quién es Gabriela en Costa Rica? Que ni siquiera sabemos dónde están sus publicaciones en el tema. Ok. Y entonces de ahí comienza mi mundo académico internacional. Se me abren las puertas del mundo y les cuento esto porque es realmente importante, como dice Nancy, uno no puede hacer investigación de punta si no se mete en redes internacionales. Y entonces llego con mi pequeña investigación muy humilde a CLEI en el 2005, mi primera publicación después de las 3 publicaciones, y me enamoro de CLEI. Me enamoré de CLEI porque era un mundo donde las conferencias estaban abiertas para enseñarle a los muchachos. Y yo dije, esto es lo que necesita Costa Rica. Y a Ignacio y a Marcelo, que habían venido a CLEI antes, se les ofrecía hacer CLEI en Costa Rica, pero Costa Rica es muy chico, no habían auditorios en las universidades grandes, no había lugar donde meter 500 personas. Y entonces habían dicho muy sensatamente que no. Y cuando Benjamín Barán me dice, ¿y usted se atreve? Y le digo yo sí. Y le digo yo, ¿qué necesito? Una carta de la rectoría aceptando ser el que recibe el CLEI. Y me dice, ¿para cuándo? Y le digo yo, ¿para cuándo? Me dice, lo más pronto posible. Escribo, ya había internet, le escribo a la universidad, digo, necesito esta carta porque es importante para esto. Al día siguiente, Benjamín tenía la carta. ¿Gabriel Macalle? Sí. No, ya era Yamilet González. Y entonces era la primera mujer, además, rectora. Y me dicen, ¿y en qué se compromete? Le digo yo, no se preocupe, yo me encargo. Y entonces ahí comenzamos a organizar CLEI. Y comenzar a organizar CLEI en mi mente fue el motor de transformación de un país hacia la investigación. Típicamente, antes de esta fecha, a CLEI venían 2 o 3 investigadores, incluyendo a Ignacio, y 2 o 3 papers, y punto. Cuando yo pedí dinero para organizar CLEI, a las universidades les ofrecí enviar 20 artículos y que nos aceptaran 5, humildemente. Y cuando recogí toda la plata, toda la logística, al final me acordé de los artículos y dije, madre, yo había ofrecido 20 artículos. Y comencé a hacer charlas con estudiantes del TEC, con estudiantes de la UCR, con estudiantes de sedes regionales, con todo el mundo,
y enseñándoles a hacer artículos para que enviáramos. Finalmente se enviaron 70 artículos y nos aceptaron 25. Eso quiere decir que nuestra calidad de investigación era equivalente a la calidad de investigación de otros países, porque se acepta el 30%. Y de ahí se empoderó el país. Se empoderó el país porque además de la organización de Clay, sobraron $60,000. Y esos $60,000 se usaron para apoyar a las personas que tenían artículos para ser publicados en Clay o en otros eventos en como 5 o 6 años, mientras duró el dinero. Y la gente comenzó a publicar. Ok, entonces vean, los aprendizajes de esto se necesita consolidar una población o una comunidad vinculada con la investigación. Hacer investigación solo es casi imposible. El hecho de organizar un evento internacional con excedentes y usar bien los excedentes es realmente importante. Se aumentó la visibilidad de la escuela y del TEC, porque ahora también el TEC es muy activo, tal vez más activo que nosotros en Clay. Y además, no solo desarrollamos destrezas para organizar eventos, y créanme que Costa Rica se vende fácil para organizar eventos, entonces nos convertimos en la sede mundial de organización de eventos, sino que generamos muchísimas amistades en los eventos, que son amistades de investigación y amistades reales. Se le abrieron las puertas a muchísimos estudiantes para hacer pasantías, para tener profesores del exterior para que dijeran las tesis. Ok, y entonces vean que mi evolución en Clay fue de representante de país, miembro de comités de programas. Comencé en el 2007, como había que escribir artículos y yo tenía que, mucha gente tenía que escribir artículos, escribí 3 artículos de género. Y claro, me di a conocer publicando en género. No solo en eso publiqué, pero era una preocupación que me surgió precisamente ese año porque me paré en el aula y yo era la única mujer. Y hay momentos de inflexión cuando uno se para y la audiencia es totalmente masculina. ¿Qué había pasado con la única o las 2 mujeres de la clase? ¿Se habían ido, se habían esfumado? Porque antes tampoco teníamos muchas. Pero el hecho de tener una clase totalmente masculina a mí me marcó. Y bueno, seguimos evolucionando. Y ya creamos LAUC en el 2009. Y en el 2011 llegué a ser presidenta de Clay. Ahora, ¿cómo llego a ser presidenta de Clay? Y esta es una anécdota interesante que a ustedes les va a gustar. En el 2009, creo, o en el 2008, había una mesa como esta que se llamaba La historia de la computación en América Latina. No sé si estuviste en esa. Que era un auditorio el doble de este, con una mesa el triple de esa, 12 hombres en la mesa y ni una mujer. Y entonces, antes de que comenzara la mesa, tomé el valor, porque el auditorio estaba repleto, y levanté la mano y le pedí a Ramón Pujaner, que era el moderador, que le cambiara el nombre a la mesa y que le pusiera el nombre de Visión Masculina de la Historia de la Computación en América Latina. Y claro, Ramón se indignó y me dijo, Gabriela, lo que usted quiere es estar en la mesa. Pero para estar en la mesa se necesitan más canas. Y me vuelvo y frente a todo el auditorio le digo, Ramón, gracias por el piropo, porque fulanito es 10 años menor que yo, menganito es 8 años menor que yo, Perecejito es 15 años menor que yo, y están en la mesa. Y creo que eso fue lo que me hizo ser tan popular en Clay. Ya después de eso, nadie volvió a olvidarse de Gabriela Marín. ¿Qué? Entonces, ahí llegué a ser presidente de Clay
Y créame, mi primera preocupación fue, todos los presidentes de Clay se han reelecto. Y no es lo mismo elegirse que reelegirse. Entonces, durante 2 años, créanme que si trabajé. Porque mi preocupación era que si a Gabriela no la reelegían, era porque no reelegían en su vida más a alguna mujer. Y eso es lo que nos pasa a las mujeres que ascendemos en ciertos cargos, que representamos a nosotras mismas, pero representamos a un universo de posibles candidatas que les va a ser tal vez un poquito más fácil llegar a ser presidenta de Clay. Sin embargo, si ustedes ven, solo yo he sido presidenta de Clay en toda la historia de Clay. Así que si hay alguien que quiera ese puesto, está realmente vacante y tiene la mejor profesora y manejadora de imagen para lograr llegar a ser. Y además tenemos aquí una maravillosa presentadora que hace unas presentaciones increíbles que nos puede llegar a ayudar. Ahora, ¿qué es importante de la presidencia de Clay? Ok, es poner a la Universidad de Costa Rica y al Tecnológico y a la investigación de Costa Rica un poco en el mundo de la investigación de América Latina al menos. Crear una red de contactos, eso es tal vez de lo más importante. Obviamente consolidé habilidades de liderazgo. Manejar tantos hombres y algunas mujeres no es fácil. Y desarrollar las destrezas de organización de eventos son interesantísimas. Silvana en este momento está sobreviviendo y dice, nunca más me voy a meter. Pero hace 10 años estaba organizando este evento. Entonces uno va desarrollando habilidades, pero además va viendo qué es lo que se gana como país. Se gana de que uno hace la diferencia de tantos muchachos y muchachas, que eso es lo que es valioso de estos eventos. Y comienza a tener amistades. Y de repente uno se entera que Clay tiene que ser parte de IFIP y que los anteriores presidentes no han ido a IFIP. Y es una ventana de oportunidad. Y entonces, en un momento dado, dije, voy a ir a IFIP a ver qué es eso, pero porque además Clay está pagando 800 euros. ¿Para qué está pagando 800 euros si no estamos haciendo nada? Y se ríen, pero es la verdad. Entonces, consigo un paper en el World Computer Congress, porque ahora ya sí sé publicar y sé publicar en cualquier foro. Y entonces me voy a la primera Asamblea General de IFIP, que es a la par del World Computer Congress. Y bueno, me presento y como representante de América Latina, además, en un subconjunto de ellos que es el grupo de Developing Countries Support Committee. ¿Ok? Llego y me proponen ser vicepresidente de IFIP. Nadie me conoce. Solo una persona Amin Tao, que vive en Ginebra, que dice, me encanta tu personalidad, tenemos que transformar IFIP. IFIP es un grupo de viejos, hay que ponerle pimienta a esto y la mejor persona que yo conozco para eso sos vos. Y le digo yo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a ser yo vicepresidenta de IFIP si nadie me conoce? Me dice, no me importa, yo te voy a proponer, vos vas a estar en la reunión. Y digo yo, ¿qué es esto? Entonces me voy a Corea con el estrés de ser candidata a vicepresidenta sin que nadie me conozca. Solo Ramón Bullaner, que estaba de representante de España, me conocía. Llamo a Ramón y le digo, mira, me van a proponer vicepresidenta de IFIP. Y me dice, ¿cómo? Si yo ya propuse a Kai Rannenberg, que es el representante de Alemania. Le digo yo, puchica, perdí el único voto. Me dice, no. Yo ya propuse a él, pero voy a votar por vos. No te preocupes. Entonces la cosa es que en el proceso de 2 días, y después de que el pobre Kai había trabajado 25 años para IFIP y yo llevaba 2 días en IFIP,
El resultado de la votación quedó 26-21. Me hubieran dado un día más y hubiera sido vicepresidenta de IFIP, hubiera sido un récord mundial. ¿Cómo lo logré? Uniendo a los países en vías de desarrollo. IFIP es un organismo totalmente europeo que le da pocas oportunidades de participación real. Primero a las mujeres, habíamos 3. Y segundo a los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos. Había mucho más gente que no se sentía representada. Pero bueno, no me dio tiempo. Entonces me dieron el premio de consolación de ser consular en el primer año. Pero además les propuse que el próximo IFIP, Asamblea General, se iba a hacer en Costa Rica. Y que íbamos a organizar Whitford, que es otra conferencia que ellos tienen, orientada a cómo trasladar conocimientos de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo en mi país. Y entonces, durante esa sesión, ahí sí gané las elecciones. Y llegué a ser electa vicepresidente y reelecta vicepresidente. Como les digo yo, la parte de la reelección es bien importante. ¿Okay? Ahora, vean que de toda esa trayectoria, que en realidad es una trayectoria de gestión, no les he contado lo que hice en investigación, pero en realidad era ligado a las investigaciones de mis estudiantes. Y yo soy de las profesoras que, si usted no tiene un profesor que le dirija su tesis, porque su tesis es demasiado extraña, o de un tema muy innovador, o de un tema que nadie conoce en Costa Rica, yo se la dirijo. Esa es mi carta de presentación. Y así aprendí muchísimo, créanme. Y creamos el doctorado en computación en la UCR, y cuando fui presidenta de CLEI, fundamos el concurso de tesis doctorales, y hay muchísimas cosas que se hacen no por el beneficio personal, se hacen para abrir las puertas de un país. ¿Ok? Reflexiones. Vean, las mujeres en realidad enfrentamos retos terribles, y dependiendo de dónde vienen las mujeres, los retos son muy diferentes. Hay mujeres que enfrentan el reto que se llama suelos pegajosos, que se han llamado suelos pegajosos, donde estas pobres mujeres están en estados socioeconómicos que no les permiten crecer para nada. Y enfrentan unos desafíos terribles. Yo nunca quisiera estar ahí, y gracias a Dios ninguna de ustedes está ahí. Luego vienen los retos de las personas que tienen un poquito más de oportunidades, pero que enfrentan lo que se llaman las escaleras rotas. Las escaleras rotas hacen que las mujeres no puedan crecer en su mundo profesional. Llegan, a veces se gradúan, a veces quedan a mitad de carrera, pero ya sea el matrimonio, ya sea las condiciones socioeconómicas, ya sea porque se llenan de hijos, ya sea porque los grupos masculinos de la sociedad no les dan oportunidades, sus carreras profesionales quedan truncadas. ¿Okay? Y luego existen lo que sí enfrentamos todas las que estamos aquí, que son los techos de cristal. Son una serie de barreras invisibles que limitan a que las mujeres puedan acceder. Por ejemplo, el hecho de que el consejo de la Facultad de Ingeniería fuera siempre de hombres, realmente era un techo de hacer que siempre los representantes de ese foro fueran masculinos. Entonces, vean que uno va enfrentando retos diferentes. Ustedes posiblemente, todas las que están acá, los que van a enfrentar, gracias a Dios, son solo los techos de cristal. Pero hay que aprender a enfrentarlos. Ok, ahora, ¿por qué se dan esos techos de cristal? Se dan porque hay perjuicios y estereotipos. Y entonces hay creencias de que los hombres son líderes naturales, de que además las mujeres somos demasiado emocionales para poder llegar a tener puestos de responsabilidad. Y entonces vean que ahí
Es un sesgo, ya por dicha ese sesgo está poquito a poquito cambiando porque cada vez hay más mujeres exitosas como ustedes que pueden demostrarle al mundo que sí, las mujeres pueden tener un liderazgo, tal vez un liderazgo diferente, pero un liderazgo al fin. Segundo problema son las cargas familiares. Aquí está el representante número 1 de esa categoría. Obviamente en mi tiempo se tenían más hijos y no era porque no sabía hacer planificación familiar, porque no funcionaban las técnicas conmigo. Mi ginecólogo se moría de la risa cada vez que yo llegaba embarazada y a mí no me hacía tanta gracia, aunque quiero muchísimo a los hijos. Y entonces, claro, las responsabilidades caían sobre mí. Yo tuve un esposo ausente para mis hijos, tengo un esposo maravilloso como abuelo. Es impresionante cómo a través del tiempo, los golpes de la vida o tal vez la madurez, ahora él sí cuida a la nieta como si fuera, y hoy no está aquí porque está cuidando a la nieta. ¿Qué? Hay toda una cultura organizacional que también impide que ustedes puedan crecer. Y es difícil a veces enfrentar el hecho de que muchas de las decisiones se hacen o tomando tragos, o jugando golf, o yendo a ver pornografía, o tantos otros espacios a los cuales las mujeres no estamos invitadas. Y el hecho de que haya roles de género más o menos tradicionales hace que a veces se nos dificulta el hecho de empoderarnos para ser líderes. Y es una preocupación no tanto externa, sino interna. No saben cuántas noches yo me sentí mal porque sentía que estaba abandonando a mis hijos. Porque de ahí había que ponerlos a competir entre mi crecimiento profesional y el cuidado que ellos normalmente requieren. Entonces, las generaciones nuevas yo las felicito. A mis yernos los adoro, porque los veo dedicándole tiempo a que mis hijas, por ejemplo, puedan crecer. Eso no existía en mi generación. Y ustedes ya poco a poco van teniendo mejores oportunidades. Ahora, ¿cuál es mi satisfacción? Realmente es posible ser mamá y ser profesional. Y yo las invito a ser mamá. Muchas mujeres en este momento, en sus edades, toman la decisión de que no quieren ser mamás. Y créame que eso me preocupa aún más, porque la población necesita de hijos de mujeres ingenieras. Realmente la población mundial necesita de hijos de mujeres ingenieras, porque ustedes los van a educar. Obviamente el esfuerzo adicional se paga. Ser pionera es súper difícil, pero da enormes oportunidades. Yo nunca hubiera llegado a ser presidenta de CLEI y nunca hubiera llegado a ser vicepresidenta de IFEP, en el fondo, si no hubiera sido mujer. Yo estoy segura. ¿Qué? El crecimiento profesional debe verse colectivamente. Mi decisión de llegar a ser catedrática acompañada de todos mis compañeros fue la decisión que yo creo que me hizo crecer más profesionalmente. No hay que ser egoísta cuando uno hace del crecimiento profesional. Hay que ayudarle a los que vienen debajo, a los que tienen algunas debilidades, porque ellos van a ser los que te empujen hacia arriba, si no te van a empujar hacia abajo. Y es muy importante convertirse en ejemplo. Por eso es que yo las felicito a ustedes dos, que cada vez que oigo de alguien tan exitoso, me siento muy orgullosa de que poco a poco las mujeres lleguen a esos puestos. Muchas gracias. Quiero agradecer a Olivia su intervención. Estamos muy contentos con el tiempo, así que a pesar de eso, te quiero pedirle a nuestras invitadas del panel que pasen adelante a recibir un pequeño reconocimiento por su participación.
participación y un aplauso para